Buenas noches para todos. El profesor Javier Alexander Anaya y quien les habla, Amparo Olaya, les damos la bienvenida a este espacio que tiene como propósito brindar la orientación y las generalidades de la fase 2 correspondiente al diseño de la base de datos relacional del curso Modelado y Administración de Base de Datos. Antes de iniciar nuestra sesión, me gustaría que los estudiantes abrieran sus micrófonos y nos comentaran cuál fue su experiencia desarrollando la fase 1. ¿Quién inicia? Ánimo. ¿Ninguno? ¿Están tímidos hoy? La intención es que en estos espacios ustedes tengan la oportunidad de expresar, de manifestar sus inquietudes, novedades, apreciaciones con respecto a las actividades formuladas para el curso. Por supuesto que estas anotaciones tendrán gran valor dentro de la forma como nosotros desarrollemos las actividades posteriores o como en este caso la fase 2 que ya ha dado inicio. Entonces, es una oportunidad para que ustedes nos cuenten si han tenido dificultades en el marco del desarrollo de la fase 1, que a propósito ya está evaluada y ustedes en plataforma pueden encontrar la calificación y la realimentación del trabajo que han entregado. ¿Para qué? Para que primero miren esa retroalimentación y la tengan presente para hacer los ajustes que sean pertinentes, ya que este curso está diseñado bajo la modalidad de problemas. Eso significa que vamos a trabajar todo el curso con el problema formulado. Entonces, les invito para que abran su micrófono y nos cuenten su experiencia. Sí, buenas noches, tutora. ¿Me escuchas bien? Sí, señor Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues nada, digamos que la primera actividad me pareció pues como chévere, o sea, el plantear y poder establecer cómo funciona una base de datos con algo como tan de todos los días que es como un parque de diversiones y poder establecer como las relaciones que existen y demás. Yo sí tenía una duda pues respecto a la guía de actividades de este segundo momento de la fase 2 y es respecto a esa tabla de conceptos que se menciona. Sí, pues yo entiendo que el concepto sería, por ejemplo, dato, cuál es la definición, qué características tiene, pero no sé en la parte de relación con los conceptos qué relación debemos colocar o cómo se debe diligenciar esos campos. Perfecto. ¿Te parece si luego de que realicemos la explicación general de la guía, me indicas si te quedó claro o continúa la duda? ¿Te parece? Claro que sí, tutora, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quisiera aportar, contarnos su experiencia? Bueno, están tímidos hoy. Entonces, vamos a hablar un poco de la guía y las actividades que están formuladas para esta fase número 2. Voy a compartirles pantalla para que veamos la guía y algunos elementos adicionales explicativos que les permitirán a ustedes tener mayor claridad frente al desarrollo de lo que está planteado. Que no me quiere dejar compartir. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe, ya te cargo. Listo, perfecto, gracias. Bien, vamos entonces a leer cada uno de los elementos que están en la guía y a explicar paso por paso qué es lo que deben desarrollar y cómo esperamos que lo entreguen. ¿Listo?
Bien, entonces estamos hablando de la unidad número 1 del curso y nos encontramos en la fase 2, que es precisamente esta fase que es muy importante, que se desarrolla luego de haber realizado el análisis de la problemática que tengamos que solucionar a nivel de información dentro de algún esquema particular. En este caso, entonces, luego del análisis, entramos a el diseño de una base de datos relacional. Esta es una actividad de tipo colaborativo. Eso significa que ustedes ya de alguna manera han interactuado o han visto quienes están en sus equipos de trabajo. Ya algunos han abierto canal para que se comuniquen entre sí e inicien la actividad, lo cual pues aplaudo, y quienes no lo hayan hecho, les invito para que lo hagan lo antes posible. ¿Por qué? Porque esta actividad inició el 17 de febrero y termina el 9 de marzo. Eso significa que tenemos exactamente 2 semanas para culminar el desarrollo de la actividad. Esta actividad tiene una ponderación de 100 puntos. Y estamos entonces con continuando con el resultado de aprendizaje, que corresponde a diseñar el modelo conceptual estructuralmente lógico de una base de datos acorde con los requerimientos de información y las técnicas de modelado. Y veamos entonces al detalle cuáles son los puntos que nos están pidiendo en esta actividad. Primer punto: lea detenidamente los referentes bibliográficos definidos en la unidad 1 y establezca con sus propias palabras los siguientes apartes. Y aquí está muy puntual. Es de resaltar que no se aceptan definiciones al pie de la letra de referentes bibliográficos. Debe ser un planteamiento con sus propias palabras. ¿Qué términos y cómo se deben registrar? Bien, aquí viene el detalle. En el siguiente cuadro, cada concepto, su definición, características y la relación con los demás conceptos debe ser registrado en la tabla. ¿Cuál? Entonces venimos acá. Tenemos una tabla con la columna de concepto en donde aparece dato, dato estructurado, entidad e instancia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar en los referentes bibliográficos qué es dato, entenderlo y describir su definición en este cuadrito. ¿Listo? Con mis palabras yo lo escribo en este cuadrito. ¿Qué características particulares tiene el dato? También las listo en este cuadrito. Ahora, viene una columna muy interesante: relación con los conceptos. Entonces, aquí, ¿qué viene? Yo tengo dato, yo sé que es un dato. Entonces, el dato representa algo del entorno de información. Por ejemplo, lo definí de esa manera. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, definan cada uno de los conceptos. ¿Listo? ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato estructurado? ¿Qué es una entidad? ¿Y qué es una instancia? Ojo, la recomendación es que lo lean de los referentes que tenemos. ¿Por qué? Porque instancia en diferentes conceptos tiene definiciones que no son las que se esperan en esta actividad. Estamos sobre lo que se relaciona con bases de datos relacionales, ¿ok? Bien, entonces una vez tengo la definición, yo empiezo a mirar dato. Entonces es un elemento que me permite a mí definir un elemento atómico dentro de un contexto de información. Esa es mi definición. Pero, ¿qué relación tiene con un dato estructurado? Entonces aquí yo escribo: la relación que un dato tiene con un dato estructurado es que es la base para la definición de ese dato estructurado. ¿Listo? ¿Qué relación tiene un dato con una entidad? Bueno, es la unidad atómica de esa entidad. ¿Qué relación tiene el dato con la instancia? Es el valor puntual que tiene
la instancia con relación al dato. Y eso es lo que tengo que hacer con cada uno de los conceptos. ¿Es claro lo que tienen que hacer? Creo que Héctor me estaba preguntando de esta tablita. Sí, sí, señora, ya. Ahora sí, ya entendí ¿Ya lo mejor. tienes Gracias, claro? profe. Sí, señora. Listo. Perfecto. Bien. Y aquí tenemos entonces otros elementos adicionales. O a veces solamente relacionan el cuadro y como no son juiciosos en la lectura de la guía, se saltan estos tres elementos adicionales. Entonces, una vez terminen el cuadro, continúen con la elaboración de un segundo cuadro que corresponde al cuadro comparativo entre diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico, en donde se refleje el concepto de cada uno de ellos, sus características y la relación entre ellos. Es decir, en una fila tienen ustedes que es un diseño conceptual. Ese diseño conceptual, ¿qué relación tiene con el diseño lógico y con el diseño físico? De igual manera lo van a hacer ustedes con la fila del diseño lógico. Ese diseño lógico, ¿qué relación tiene con el diseño conceptual y con el diseño físico? Y así con la fila que corresponde al diseño físico. ¿Claro esa parte? Bien, confío en que sea claro. Luego de haber hecho ese segundo cuadro, dice, defina y describa las características del modelo entidad-relación. ¿Listo? Y viene un tercer ítem que es defina y describa las características del modelo relacional. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo nuestro diseño de base de datos relacionales, tenemos dos modelos a elaborar. Un modelo entidad-relación y un modelo relacional. Son dos modelos diferentes, pero el modelo relacional se construye a partir del modelo entidad-relación. Entonces, las recomendaciones, lean detenidamente el referente bibliográfico para que ustedes entiendan cuál es la diferencia y tengan muy claro cuáles son los elementos que configuran cada uno de estos modelos. Bien, una vez que nosotros tenemos claros los conceptos, entonces vamos al numeral 2 y es retomar el problema propuesto para el desarrollo del curso. Este problema ustedes ya le han hecho el análisis. ¿Qué recomendación les hago con relación al problema? Como este es un trabajo colaborativo, la recomendación es que ustedes como equipo revisen lo que cada uno formuló en ese análisis y retomen uno, perfeccionenlo y a partir de ese perfeccionamiento, entonces empiecen a trabajar los numerales que vienen más adelante. Dice, en el numeral 3, retome la tabla 2.2, simbología del modelo entidad-relación del referente bibliográfico y qué tiene que hacer con él. Elabore una tabla retomando lo descrito en las columnas símbolo, significado y concepto, de acuerdo con los conceptos de las 9 páginas que describen los símbolos del modelo conceptual de la base de datos. Para las columnas ejemplo y simbología, debe asociar cada símbolo a elementos identificados en el problema formulado. ¿Qué significa todo esto? Vamos entonces a nuestro libro, ya lo tengo aquí abierto, y nos vamos a la página, aquí nos dice página 90 a 99. Entonces me voy aquí a la página 90 y en esta página, como ustedes pueden ver, empiezo a encontrar una tabla. Entonces aquí me dice símbolo, nombre de la entidad. ¿Listo? Significado, entidad fuerte. Concepto, tienen atributos que las identifican completamente a través de claves primarias o llaves primarias. Ejemplo,
Estudiante es una entidad en un sistema académico y aquí viene la simbología. ¿Qué tienen que hacer ustedes? En estas dos columnas, ejemplo y simbología, ustedes tienen que colocar un ejemplo que se asocie al problema que estamos analizando dentro del curso. Entonces, por ejemplo, símbolo es un rectángulo, si lo vemos acá, ¿cierto? Y el nombre que yo le voy a dar a esa entidad. Entonces, todos tenemos una entidad que es empleado. ¿Listo? Este es el ejemplo. Y aquí en el rectángulo, en lugar de colocar estudiante, coloco empleado. ¿Listo? Y de la misma forma tengo que hacer con los demás símbolos. Entonces, este símbolo, el doble cuadrito, me define a mí una entidad débil. Leen el concepto y en el ejemplo deben identificar una entidad débil que pueda ser incluida dentro de la formulación del diseño para el problema que tenemos para el curso. Tenemos acá el rectángulo, que es una relación igual con todos. Ojo, son 9 páginas, ¿no? Entonces, cada una describe un símbolo que se representa dentro del modelo entidad-relación. ¿Listo? Entonces, deben hacerlo para las 9 páginas, siempre ejemplificando sobre el problema que estamos trabajando y desarrollando entonces el simbolito en donde se identifiquen esos elementos que ustedes han incluido dentro del análisis del problema. ¿Claro ese punto? Sí, señora. Perfecto. Listo. Vamos entonces al numeral 4. Dice, indague sobre MySQL Workbench. Realice la instalación tanto del entorno visual de diseño como del sistema de gestión de base de datos. Para ello, remítase al sitio oficial. Yo voy a abrirlo acá para que lo veamos. Este es el sitio oficial de MySQL. Y aquí ustedes lo único que tienen que hacer es seleccionar el sistema operativo que tienen en sus máquinas, hacer la descarga. Voy a hacer la descarga. Entran acá, no necesitan loguearse, le pueden decir que van a descargar sin la necesidad de login. Ya aquí entonces viene el proceso. Next. Este es la descripción de lo que les va a instalar. Le dicen que haga la instalación completa, ¿ok? Y aquí me da la ruta en la cual va a quedar instalado nuestro Workbench. Una vez instalado el Workbench, ustedes validan, porque es muy importante, que dentro de la ruta de instalación, una vez instalado, quede el MySQL Router, el MySQL Server, el MySQL Shell, el MySQL Workbench y el Workbench. Este no es obligatorio, pero sí nos interesa. ¿Qué es el Workbench? El entorno gráfico. ¿Qué es el Shell? Es la línea de comandos. ¿Qué es el servidor? Pues el servidor de base de datos que permite toda la operación sobre esa base de datos que quiero trabajar y el router es un esquema de configuración. Si les queda instalado esto, nos quedó todo bien. Ojo, si les queda instalado solo el Workbench, para esta primera actividad, perdón, la actividad de la fase 2, ustedes pueden trabajar. Pero para continuar con la fase 3 no van a poder trabajar porque el servidor no les quedó instalado. ¿Claro? Entonces deben validar que les quede instalado todos estos elementos. ¿Listo? Bien, Sí, señora. continuemos aquí. Bueno, entonces, una vez, ay, perdón, es que se me saltó algo acá. Ya. Una vez que ustedes han realizado esta instalación,
Nos dice aquí, describa qué es MySQL. En este caso, estamos hablando del servidor de base de datos MySQL, los productos asociados y las ventajas de trabajar en este entorno. Esto es una consulta que ustedes deben hacer en Internet para que ustedes tengan, digamos que una visual un poco más clara de lo que nos permite realizar este servidor de base de datos. Y aquí hay un elemento importante. Necesitamos la evidencia de que ustedes instalaron en sus máquinas este gestor de base de datos. Ojo con esa evidencia. ¿Por qué? Porque hacen la captura solo de algún marco muy general. En esa captura es obligatorio que en algún lado aparezca su nombre. De esa manera, estamos evidenciando que efectivamente ustedes hicieron la instalación. ¿Cómo puede aparecer su nombre? Si quieren lo escriben acá. Bueno, perdón un segundo. Uy, se me fue. Quería mostrarles una cosa, pero se me saltó. Bueno, ustedes pueden tener acá un Word abierto con su nombre y hacen la captura de completa de pantalla o un blog o un note, lo que ustedes quieran, pero debe aparecer su nombre en esa captura y en la captura debe aparecer el árbol de instalación. No me interesa la interfaz gráfica, no, el árbol de instalación. ¿Listo? Con eso evidenciamos que ustedes hicieron la instalación en su máquina. Este es el árbol de instalación. Como les mostré en el explorador, tengo entonces todos los elementos de MySQL que tiene asociados para correr este servidor de base de datos. ¿Listo? Voy a abrir en este momento Workbench. Este es el marco general de mi MySQL asociado al Workbench. ¿Qué significa eso que está diciendo la profesora? Significa que yo puedo instalar MySQL Server sin necesidad de instalar el Workbench. ¿En qué radica la diferencia? En que tendría que trabajar todo mi motor de base de datos con líneas de comandos. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a trabajar con un entorno gráfico, que es el que tiene pues, asociado MySQL, y con el que vamos a hacer entonces nuestro primer diseño. Bien, sigamos la guía para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que desarrollar. Entonces, en este caso, en el numeral 4, lo que se necesita es entender qué es MySQL, cuáles son los productos asociados y registrar la evidencia de la instalación del gestor de base de datos. ¿Listo? Y vamos a, ¿alguien levantó la mano? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fabián, ¿sí? Sí, una pregunta. ¿El registro de la instalación lo debe hacer solo un integrante del grupo o debe aparecer la evidencia de todos? De todos. Todos deben Ok, tener su muchas gracias. gestor de base de datos instalado. Gracias a ti por la pregunta. Bien, identificados los requerimientos de información del problema formulado y teniendo como base los elementos del modelo entidad-relación, elabore el modelo relacional de la base de datos haciendo uso de la herramienta Workbench. Bien, entonces, ya hicimos el análisis del problema, ya sabemos cuáles son los elementos que configuran un modelo de base de datos. En este caso me están pidiendo el modelo de base de datos relacional y me dice, fácil, hágalo con Workbench. Entonces, una vez que ustedes lo han instalado, tienen este entorno. Aquí me aparecen las conexiones que tengo. ¿Eso qué significa? Significa que yo este Workbench lo debo enlazar con mi MySQL Server. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen en el momento que estén haciendo la instalación. Y entonces aquí yo mi entorno le puse ejemplo y el usuario es root. Siempre
un gestor de base de datos te va a pedir que hagas la configuración de usuarios. En este caso, y para todos también, siempre debe existir algo que se denomina un superadministrador, que se llama root o el admin. Bueno, siempre es el super. Eso significa que él es el que tiene todos los permisos para realizar operaciones sobre nuestro gestor de base de datos. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de administración. Pero por lo pronto, si a ustedes les quedó su entorno instalado de esta manera, ya pueden entrar entonces a la conexión. Bueno, aquí yo tengo unos ejemplos. A ustedes les debe aparecer en blanco una vez lo instalan por primera vez. Y aquí le van a decir File, New Model. ¿Listo? Porque van a crear un modelo. Si se dan cuenta, nos cambió nuestro entorno gráfico. Y aquí le vamos a decir que adicione un diagrama. Y ya con esto tengo todos los elementos para configurar mi nuevo modelo de datos. ¿Qué tiene un modelo de datos? Tiene entidades y tiene relaciones. Así de fácil es. Esto es muy sencillo. Entonces, traigo acá mi tabla o entidad. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Ustedes le dan doble cliccito y ya me da a mí o me abre el marco de propiedades para definir entonces los elementos que van a estar configurados en esa tabla o entidad. Aquí podemos decirle estudiantes, por ejemplo. Estudiantes va a ser el nombre de mi tabla y aquí en columna name ustedes le dan doble cliccito y aquí me aparece los atributos, el tipo de dato y las características que yo quiero para ese dato. Por defecto, siempre me crea una llave, que es la ID de estudiantes. Depende de lo que ustedes tengan formulado para su modelo, lo pueden dejar así o cambiar el nombre y, por supuesto, el tipo de dato. Automáticamente, él siempre a una tabla le va a definir una llave primaria. Si ustedes la quieren hacer, por supuesto, es un muy buen ejercicio para iniciar. Pero en la siguiente fase vamos a detallar un poco más qué significa esto de la llave primaria, de llaves foráneas, etcétera, etcétera. Aquí yo le cambio eh, el nombre al atributo, le puedo decir nombre estudiantes, y aquí le defino el tipo de datos. El tipo de dato varchar también es un elemento que vamos a detallar en la fase 3, pero para que ustedes tengan una contextualización un poco más apropiada en el diseño de su modelo, el tipo de dato varchar es como cuando nosotros hacemos en programación la definición de un tipo de dato string, solo que aquí le estoy definiendo la longitud, entonces es un varchar de 45 caracteres. ¿Listo? Y puedo darle entonces la propiedad de not null. Ya definido una entidad. Definamos acá en la tabla 2 otra entidad, de matrícula, y hacemos lo mismo. Entonces el ID de la matrícula, aquí le puedo decir periodo, o así. Bueno, listo. Todo esto lo vamos a detallar en fase 3, pero ustedes pueden empezar a explorarlo de esa manera, pueden construir su diseño más rápidamente. Entonces, des en cuenta que yo ya he creado mi primera entidad y mi segunda entidad. Ahora, ¿qué quiero hacer? Bueno, tengo que relacionarlas. Voy a hacer una relación de 1 a 1. Ustedes cuando lean sus referentes bibliográficos van a entender muy bien esto. Quedó en la dirección incorrecta. Ay, no, me equivoqué. Eh, creo que, ¿cómo se elimina? Así. Listo. Entonces lo voy a hacer de aquí a acá. Y ahora sí, me quedó correcto. E incluyen todas las demás entidades que ustedes consideren deben ir dentro del diseño
de esa base de datos que estamos construyendo para formular entonces una solución de información para el problema que está planteado en el ejercicio. Estas son las generalidades. Por supuesto, hay elementos que tenemos que detallar, pero lo importante es que ustedes tengan claro qué deben desarrollar dentro de la guía y cómo lo deben desarrollar. La próxima semana estaremos programando un encuentro para que les expliquemos un poquito más a detalle cómo se elabora un modelo relacional y a partir de esos elementos que nosotros ya hemos identificado, cómo lo configuro para que sea un modelo apropiado según los estándares de diseño de base de datos. ¿Claro? Señora, Sí, señora. ¿Tienen Sí, señora. alguna pregunta? Por mi parte, no. ¿No? Perfecto. Buenas noches, Profe, profe. Qué pena. sí, señor. Profe, ¿es necesario tener todo lo de MySQL? Es que yo tengo un servidor que es WAM y ahí puedo trabajar todo lo de MySQL y Sí, Workbench. sí. Gracias por tu aporte. ¿Qué sucede con los que tienen servidores WAM, los que tienen instalación de app server, los que tienen, bueno, instalaciones en donde al configurar ese entorno de desarrollo les instala MySQL? Yo les recomiendo que trabajen con ese MySQL. ¿Por qué? Porque van a tener que abrir un puerto nuevo en esta nueva instalación y eso les genera algunas complicaciones en las configuraciones. Entonces, a tu pregunta es sí, lo puedes hacer con el MySQL que tienes instalado con WAM. La diferencia es que allí no tienes ese entorno gráfico, ¿no? O no estoy segura si instalaste los complementos. Uno puede instalar complementos para que tenga un entorno gráfico, no necesariamente tiene que ser Workbench. Ok, profe, muy amable. Perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Una recomendación muy importante. Si pueden iniciar este trabajo este fin de semana, sería fabuloso. De manera que si ustedes tienen algún inconveniente en la instalación, que regularmente sucede, tengan la oportunidad y el tiempo de contactarnos al profe Javier o a mí para poderlos apoyar en los inconvenientes que se puedan presentar dentro de estas instalaciones. Regularmente ustedes inician sus trabajos los últimos días ya cercanos al cierre y eso hace que se nos acumulen las solicitudes de apoyo y en algún momento algunos estudiantes se van a quedar sin esa oportunidad. Entonces, para que no corran ese riesgo, les recomiendo que inicien lo más pronto posible, de manera que si tienen algún inconveniente, en la próxima semana se comuniquen con nosotros para poderlos apoyar. ¿De acuerdo? Ok. Preguntas, dudas, profe No, Javier. tutora, muy claro. Ok. Profe Javier, ¿tienes alguna anotación adicional? Chicos, tener en cuenta muchos de los trabajos que estuve calificando no estuvieron o no tuvieron en cuenta las llaves principales. Tener en cuenta que es muy fundamental en las bases de datos tener estas llaves principales o los identificadores únicos, para que así ustedes cuando vayan a hacer la relación no vayan a tener ningún inconveniente. Perfecto, profe, gracias. Bien, entonces ya con este marco general y explicativo de la guía, ustedes pueden avanzar en sus trabajos
Y la próxima semana entonces estaremos contactándolos para que tengan la oportunidad de entrar a un espacio, a una sesión explicativa de la construcción del modelo relacional. Bien, si no hay ninguna pregunta adicional, yo creo que podríamos dejar por ahora la explicación hasta aquí y estaríamos atentos entonces a sus aportes. Recuerden, es un trabajo colaborativo, es importante que hablen como equipo de trabajo, concerten esos análisis e inicien con este proceso de construcción de su base de datos. Muchas gracias. Perfecto, entonces ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y como saben, siempre estamos atentos a apoyarlos en el desarrollo de todas las fases que tenemos definidas para el curso. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profesora.